Buenas tardes a todos, buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro de estudios sobre la conciencia. Hoy, jueves 23 de junio, víspera de la celebración de San Juan en muchos lugares del mundo. Y ahora hace un momento, tal como decíamos, esta es una celebración pagana porque es muy anterior a la época cristiana y es la celebración de la llegada del verano, el solsticio de verano. Pero la Iglesia Católica lo pasó a San Juan y así se apropió de la festividad. Como ya sabéis, tenemos que repetir de nuevo, porque ha de quedar así también grabado, que según la Ley de Protección de Datos de este país, tenemos que informar a todos que este encuentro, como también otros, son grabados y serán colgados en la página YouTube de la Rama Bhakti. Y en el caso de no querer que su imagen aparezca, pueden cerrar su cámara clicando sobre el icono que tiene la forma de una pequeña cámara y entonces ahí cerrar. Y de tal forma no aparecerán en la grabación. También recordar que si quieren recibir toda la programación de la sección española que se emite por vía Zoom, pueden escribir un mail a actividadesvirtuales.ste@gmail.com. Ahí indican su nombre y apellido, su país o bien la ciudad de residencia, la dirección electrónica y el teléfono, y los incluirán y de esta manera recibirán estos programas. Y ahora sí, ya vamos a pasar a hacer unos momentos de silencio y así nos preparamos para el trabajo de estudio que vamos a realizar y compartir. Y lo hacemos por medio de la invocación universal que nos legó la señora Annie Besant, la autora del libro que estamos estudiando. Y dice así: oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Y recordemos mantener en nuestro corazón y en nuestra mente todo el planeta y todas las vidas que él alberga en todos los reinos de la naturaleza. El propio planeta con el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano, sin distinción de credo, raza, sexo, casta, color, condición social es la casta en el mundo moderno. Recordemos que formamos pequeños núcleos de fraternidad en muchos lugares del mundo, pero que todos ellos están unidos por una red que, aunque es invisible a nuestros sentidos, no por ello es menos real y por ello más efectiva. Vamos a seguir con el capítulo que habíamos comenzado el pasado jueves sobre las almas grupales. Y estamos en este capítulo, en el subcapítulo 2.
que nos explicará ahora cómo se produce esa división del alma grupal. Y nos dice, Annie Besant, es en el plano físico donde la conciencia tiene que desarrollarse primero como autoconciencia, donde tiene que percatarse de un mundo externo que produce impactos en ella y donde tiene que aprender a relacionar esos impactos con un mundo externo y a darse cuenta por sí misma, y es en mayúscula porque la conciencia es la conciencia divina, esa chispa divina en nosotros, y entonces es ella que por medio de los vestidos, de los trajes, de los cuerpos, y en este caso hablando de la física, tiene que darse cuenta por sí misma de los cambios que experimenta como consecuencia de esos impactos. Con una prolongada experiencia aprenderá a identificarse con la sensación de placer o de dolor que siguen al impacto y aprenderá a no considerar como propio lo que alcanza su superficie externa. De ese modo establecerá su primera diferenciación preliminar del no yo y el yo. En esta imagen, refiriéndonos al reino ya humano, cada uno de los personajes que aparecen en la fotografía se considera a sí mismo como yo y a los otros compañeros como no yo. Estos no son yo y cada uno lo hace por sí mismo. Ese es su grado de conciencia, en este caso refiriéndose a lo que aparece en la foto, pero de la misma manera a todo lo demás de cualquiera de los reinos, esa multiplicidad de formas que vemos en el plano físico en cualquiera de los reinos, que cada uno de ellos y de nosotros mismos también consideramos como no yo. Todo esto no soy yo, pero consideramos que soy yo y nos hemos identificado mucho con el propio cuerpo, con las propias emociones y sentimientos y con los propios pensamientos. Cuando más adelante ya nos damos cuenta de que en realidad tampoco esos cuerpos soy yo, sino que es aquello de lo que me estoy sirviendo para poder desarrollar la conciencia y abarcar cada vez más de este universo del que formamos parte y en el que vivimos. Los diferentes reinos están separados o divididos por la ciencia en forma de los microscópicos, los llamados móneras y protoctistas, luego los hongos que ya están más al alcance de nuestro contacto, estos todos son todavía muy pequeños, microscópicos. Luego, a partir de ahí, en orden creciente, plantas de mucho más volumen, a partir de ahí pasar al siguiente reino que también participa de los microscópicos, pero luego los encontramos ya en una forma visible y tangible a nuestros sentidos. Y todos ellos, desde este punto de vista, son no yo. A medida que aumenta la experiencia, el yo se retirará siempre hacia lo interno y un velo de materia tras otro quedarán relegados a lo externo como pertenecientes al no yo. Pero mientras sus connotaciones cambian, esta distinción fundamental entre el sujeto, yo, y el objeto siempre permanecerá. El yo es volición, raciocinio, conciencia en acción, mientras que el no yo es todo aquello a lo que aspira, en lo que piensa y por lo que actúa. Y además es todos los otros seres y cosas que reconoce que no son él mismo. Tendremos que considerar más tarde la manera en que la conciencia, siempre recordemos que estamos hablando de la conciencia o vida divina, nosotros porque es lo que somos,
que la conciencia se convierte en autoconciencia, pero por el momento solo nos interesa su expresión en las formas, a través de las formas, y la parte que desempeñada por las formas, que son el medio de expresión de esa conciencia. Por lo tanto, las formas son muy importantes. Aquí encontré unos pequeños dibujos buscando a ver qué era algo que podía ser relacionado con ello. Y aquí, como sabéis, Mafalda, que tiene muchas cositas interesantes, nos dice, al final, ¿cómo es el asunto? ¿Uno va llevando su vida adelante o la vida se lo lleva por delante a uno? Ese es un detalle, ¿no? Cuando sea grande quiero tener muchos vestidos y yo mucha cultura. Interesante porque el mundo se divide también con muchas gradaciones, por supuesto, pero básicamente en los que aspiran a obtener todo lo externo, todo lo de fuera, mejor trabajo, poder, coches, casas, dinero, etcétera, etcétera. Y otros que se interesan por tener un conocimiento que les permita este desarrollo de la conciencia que nos acerca al conocimiento del universo en el que vivimos. La conciencia, por medio de los impactos físicos, comienza su despertar en el plano físico, pero en este yace dormida y se dice que duerme en el reino mineral. Y a ese respecto tiene que llegar un adormecimiento más ligero, de suerte que pueda despertar de este profundo sueño sin sueños y pueda llegar a estar lo suficientemente activa para pasar a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es que la conciencia sueña en el reino vegetal. Y hay una especie de conciencia, algo más desarrollada en el reino vegetal. Ahora bien, de inmediato vemos aquí una gran variedad de posibles impactos que conducen a una variedad de experiencias y pronto a líneas de separación en un alma grupal. Ya estuvimos viendo algo de esas separaciones de los grupos en el reino, en el mineral, también en el vegetal y también en el animal. Se dan esas separaciones como almas grupo o grupo de almas. Estuvimos viendo algo de ello, pero lo sigue explicando y lo sigue desarrollando más para que a nosotros nos resulte más fácil esa comprensión. Algunos serán arrastrados en remolinos en el aire para caer en torrentes de lava ardiendo. Algunos se verán expuestos al frío del Ártico, otros al calor del trópico. Algunos quedarán comprimidos y encofrados en metal fundido en las entrañas de la tierra. Algunos estarán en la arena rudamente sacudida por precipitados oleajes. Una infinita variedad de impactos externos sacudirán y golpearán y se abrasarán y se congelarán, y en vagas respuestas de vibraciones por simpatía, la conciencia profundamente adormecida responderá de una manera graduada, cada vez más. Si cuando la conciencia está encerrada en el reino mineral, se está moviendo en este terreno, y por eso es que dice que esas unidades de conciencia formando grupos en el reino mineral, pues serán arrastrados en remolinos en el aire para caer en torrentes de lava ardiendo. Algunos se verán expuestos al frío del Ártico y claro, habrán de ir a parar sucesivamente, no pueden permanecer
eternamente en un lugar, sino que han de ir pasando de un estado a otro estado, y algunos quedarán comprimidos y encofrados en metal fundido en las entrañas de la tierra, también por tiempo, por muy largo que sea, transitorio. Algunos estarán en la arena rudamente sacudida por precipitados oleajes, y así una variedad infinita de impactos. Las respuestas de estos impactos es que la vida divina desde lo interno, inclusive de cada uno de estos granitos de arena que se mueven en un desierto, o de alguna de las gotas de agua, o de los gránulos de polvo que se elevan aquí, o de la materia fundida en un volcán. Pero lo más pequeño de todo ello recibe ese impacto, y la vida divina desde lo interior responde. El que el hielo se pueda fundir y convertirse en agua, o al revés, helarse el agua y convertirse en hielo, y el largo etcétera de variaciones que vemos, significa que hay una respuesta interior y por ello es posible el cambio. De lo contrario, permanecería siempre lo mismo, sin cambio alguno. Cuando algún átomo permanente ha alcanzado un determinado poder de respuesta, esos impactos, ese cambio, o cuando una forma mineral, es decir, las partículas a las que el mismo átomo permanente se ha adherido, cuando se rompe, el alma grupal arranca de su encierro a ese átomo, lo separa, lo va separando. Es gradual, es lento, pero es el proceso al que está llamado. Ha formado parte durante un tiempo de un determinado grupo, y hay unidades que han recibido impactos en el plano físico. Si vemos el cursor donde lo estoy poniendo, ha recibido estos elementos que aparecen separados en el plano físico, pero formando parte de una misma alma grupal. Llegan a recibir impactos, y llega un momento que en lugar de transferir su experiencia y desarrollo de conciencia al grupo entero, lo van apartando hasta que llegan a formar una unidad separada del grupo. Y más adelante son estas unidades que cambian de reino. Pero esto lo vamos a ir viendo y es muy interesante. Todas las experiencias adquiridas por ese átomo, y eso significa las vibraciones que se ha visto obligado a realizar, permanecen como poderes. Todas esas experiencias adquiridas permanecen como poderes que vibran en determinadas direcciones, o también, dicho de otra manera, permanecen como potencias vibratorias. Esta forma de decirlo, potencia vibratoria, es la capacidad de volver a vibrar en las mismas frecuencias. Y eso es el resultado de su vida en una forma. Cada unidad de conciencia va adquiriendo la capacidad de vibrar de tal determinada manera. Esto en el reino mineral es amplísimo. Aquí no he puesto nada más que una pequeña muestra, muy pequeñita, pero es amplísimo. Tal como ha dicho, el alma grupal arranca de su encierro a ese átomo permanente, y al perder su identificación con su grupo, sin estar todavía fuera de él, y permanecer por algún tiempo desnudo, por decirlo así, en su alma grupal, ¿sí? Se va apartando, se va separando, y al continuar repitiendo estas vibraciones para acoger en sí mismo sus experiencias vitales, establece cadencias que pasan
por la envoltura del alma grupal y de ese modo son transmitidas a los otros átomos permanentes. Así, cada uno afecta y ayuda a los demás mientras sigue siendo él mismo. Y cuando desaparecen del plano físico, la conciencia que transmiten primero es transferida a toda el alma grupal de la cual forman parte. Pueden ser, aquí han puesto 5, pueden ser más y pueden muchísimas más dentro de una sola capa de alma grupal, pero también pueden ser menos, dependiendo del tipo. Y las experiencias de cada uno de los individuos, llamémosles así, en el plano físico, transfiere esa experiencia y se enriquece toda el alma grupal, de manera que todo el tipo se enriquece con los impactos recibidos por las unidades que están en el plano físico. Esto ocurre en todos los reinos. Aquí nos está poniendo un ejemplo ahora, refiriéndose al reino mineral, pero ocurre en todos los reinos. Los átomos permanentes que han tenido experiencias de carácter similar se verán más fuertemente afectados por cada uno de los otros, de lo que lo serán aquellos cuyas experiencias han sido muy diferentes. Y de ese modo existirá una determinada segregación avanzando en el alma grupal, y enseguida se creará una tenue pared interna separadora de la envoltura y dividirá estos grupos segregados el uno del otro. Y así habrá un número de almas grupales aumentando sin cesar. Y de ahí que repetí la imagen, ¿no? Si los que se segregan de aquí pueden formar otro grupo, en este caso de minerales más especializados. ¿Cómo pasa del polvo mineral a rocas, a minerales, metales, a piedras preciosas? Todo esto es por subdivisión dentro de un proceso de eones de tiempo, sometidos al calor, al frío, al fuego, a la presión, etc. Y se van haciendo estas divisiones. En el reino mineral, de hecho, se reconoce que lo que está más evolucionado son, dentro de la tabla periódica de los elementos radiactivos, y dentro de los minerales, los que conocemos comúnmente como piedras preciosas, piedras semipreciosas, y así un largo etcétera. Así que aumentan los grupos sin cesar, con contenidos que muestran una diferenciación de conciencia siempre acrecentada, si bien compartiendo las características fundamentales. En este punto, las respuestas de la conciencia, de la vida divina o conciencia, que es lo que está desarrollando esa conciencia parcial, esas respuestas a los estímulos externos en el reino mineral son, con mucho, más numerosas de lo que cabe imaginar, y algunas de ellas son de una naturaleza que muestra también la existencia de un descenso de conciencia en el átomo permanente astral. Quiere decir que ya dentro del reino mineral incluso empieza a haber partes de las almas grupales que tienen algunas respuestas por parte de su telita y encierro de materia cámica, las unidades cámicas, aquí relacionándose con las unidades físicas. Recordáis que esto ya lo estuvimos también revisando estos días atrás. Hay movimiento. Cuanto más se progresa en la evolución, más fácil es que haya movimiento de respuesta en los átomos permanentes
del plano astral, que ya vimos que si forman unidades, son llamados estas tríadas inferiores, una unidad física, una unidad astral y una unidad mental, pero que si permanecen solas son llamadas esencia monádica. Si no forman parte de grupos, si no están evolucionando, formando parte de grupos, entonces son llamadas esencia monádica. A mí ya me ha costado irme acordando de estos nombres, para ponerlos cada uno en su lugar. A ver, que se me ha ido. Madre, se me va para al revés. A ver. Vale, este era aquí. Este era aquí. Y sigue diciendo, porque los elementos químicos presentan distintas atracciones mutuas y las relaciones químicas maritales, y este es el nombre que tiene la señora Besant puesto tal cual en el libro, las relaciones químicas maritales se ven continuamente desorganizadas por la intrusión de parejas. Hasta aquí parece que haya divorcios. Uno u otro de cuyos elementos tiene una mayor afinidad con uno de los dos compañeros del primitivo aparejamiento de la que tiene con el consorte original. Entonces, claro, en esto los químicos lo saben muy bien, que hay robos de subpartículas en los elementos químicos y entonces se convierten en otras cosas. Así, una pareja hasta ahora mutuamente fieles, formando sales de plata, de repente se revelarán infieles el uno al otro si otra pareja, por ejemplo el ácido hidroclórico, se introduce en su pacífica combinación. Y la plata se abalanzará sobre el cloro y lo tomará como pareja, prefiriéndolo a la anterior, y establecerá una nueva combinación como cloruro de plata, dejando al desolado hidrógeno para que se una con su propia pareja abandonada. Así que tenemos, bueno, estos son pequeños dibujos que uno encuentra buscando por los nombres que aquí presentan y besan, pero que yo pues propiamente de química desconozco prácticamente todo. De lo que me dice lo voy siguiendo, pero no tengo conocimientos de química. Sigue diciéndonos, donde quiera que prosigan estos activos intercambios, hay una ligera conmoción en el átomo astral. Y primero aquí estaba tan dormido que no había respuestas de ninguna clase, pero ahora ya hay una ligera conmoción en el átomo astral, a consecuencia de las violentas vibraciones físicas producidas por la violenta alteración separada y la formación de estrechos vínculos, y se ponen de manifiesto unas imprecisas vibraciones aquí. Es como, ¿qué está pasando? Hay alguna respuesta. Y no son sentimientos, no son nada de todo esto, pero hay un movimiento en esta materia astral. Y recordemos que hace días atrás ya dijimos que todas las formas físicas tienen una contraparte astral más o menos definida. Hay tantas gradaciones que es impensable poderlas describir. Ni veo que Annie Besant ni otros autores hayan intentado hacerlo, es imposible. Pero teniendo una idea general, uno ya va bien encaminado. Lo astral, por lo tanto, es un hecho, lo astral tiene que ser estimulado desde lo físico, le tienen que llegar los impulsos. Aquí hay movimiento, pues aquí se tiene que mover algo y responder. ¿Qué pasa aquí?
y la conciencia en el plano físico llevará durante largo tiempo la iniciativa en la evolución. Habitualmente, una pequeña nube de materia astral es atraída alrededor del átomo permanente astral por estas ligeras vibraciones, pero apenas si son retenidas y parece que están completamente desorganizadas, pero algo hay. ¿Sí? En la telilla que cubre todas esas organizaciones de las almas grupales, algo hay, algo se mueve. Y no parece, dice, existir ninguna vibración en el átomo mental en esta etapa. Aquí todavía no se mueve nada todavía. Y todavía estábamos en el mineral, recordemos. Después de edades de experiencia en el reino mineral, algunos de los átomos permanentes estarán listos para pasar al reino vegetal. Y con la colaboración de los seres radiantes, aquellas jerarquías de las que ya nos ha estado hablando en diferentes capítulos y subcapítulos, con la colaboración de los seres radiantes se les distribuirá en el mundo vegetal. Y es cuando hay aquellas segregaciones que vamos a ir viendo, el de las almas grupales. No hay que dar por sentado que cada brizna de hierba, cada planta, posea un átomo permanente evolucionando hacia la humanidad durante la vida de este sistema. Sí, no hay que pensar que cada brizna de hierba, cada planta, aquí se pone una ligera idea de cada uno de estos reinos que anteceden a lo humano, pero parece que la cosa es tan graduada y tan lenta que no se considera, por lo que ella, estudiándolo desde el punto de vista de un estudio que se hacía de forma clarividente, penetrando ahí, viendo qué se movía y qué no se movía, algo dificilísimo, para lo cual se tiene que desarrollar un tipo de clarividencia muy amplio. Aquí pasa lo mismo, una vez llegados al reino vegetal, aquí pasa lo mismo que en el reino mineral. Y aquí ya los que puse ya son parte del reino vegetal, pero es la misma imagen. El reino vegetal forma el campo de evolución para estos átomos permanentes y los seres radiantes los guían hábitat tras hábitat, de manera que puedan experimentar las vibraciones que afectan al mundo vegetal. Y también almacenar estas experiencias como poderes vibratorios de la misma manera que antes, que dijimos que estos poderes vibratorios es la capacidad de volver a vibrar en las mismas frecuencias. Los principios de intercambio y de la consiguiente segregación operan como antes, y las almas grupales en cada corriente de evolución se hacen más numerosas, hay más grupos, más grupos. Primero pueden contener miríadas de unidades formando parte de un grupo, y es un grupo muy grande, pero cuando se especializan, se segregan y se separan en grupos más pequeños en cuanto a individuos que los forman. Los principios de intercambio y de la consiguiente segregación operan como antes, y las almas grupales en cada corriente de evolución se hacen más numerosas y más diferentes en sus características dominantes. En nuestra presente etapa de conocimiento, las leyes universales según las cuales los átomos permanentes en un alma grupal se sumergen en los reinos de la naturaleza, no son de ninguna manera claras. Y esto lo dice la propia Annie Besant. Muchas cosas parecen, he resaltado la palabra
parecer en algunos lugares, porque ella lo pone así, lo cual demuestra que tiene un gran respeto a la hora de hacer afirmaciones o no poderlas hacer totalmente. Muchas cosas parecen indicar que la evolución del mineral, del vegetal y de la parte más inferior del reino animal pertenece más a la evolución de la Tierra en sí, porque evoluciona por medio del propio planeta, que a la de los jivatmas, representando a las mónadas humanas, denominadas, como sabéis, Atma Buddhi Manas, que están evolucionando en el sistema solar. Mónadas que en el momento oportuno llegan a esta tierra para proseguir su propia evolución utilizando las condiciones que ella proporciona. Y aquí lo deja ir así, pero luego no habla, hasta donde yo he llegado en el tema de la preparación del curso, no habla, no desarrolla más de este aspecto. Pero claro, nos está diciendo estos reinos anteriores, mineral, vegetal y animal y tal, forman parte del desarrollo de la vida en el planeta en su conjunto y lo dejan preparado para que las mónadas humanas, Atma, Buddhi, Manas, cuando se alcanza esta etapa que esta tríada es dotada de un cuerpo causal y la tríada es llamada el Jivatma en su conjunto, y entonces empieza la etapa de la evolución humana para aquellas almas que han alcanzado la etapa necesaria para poder formar parte de estas tríadas ya solas, como unidades solas, ser dotadas y ser el enlace entre lo superior y lo inferior por medio de este cuerpo causal. Así que dice que una vez que las mónadas en el momento oportuno llegan a esta tierra para proseguir su propia evolución, la humana, utilizando las condiciones que ella, la tierra, ya le proporciona. Y ha habido eones de tiempo para preparar las condiciones para que nosotros los seres humanos, hace ya también mucho, pero hubo un momento en que inició la humanidad aquí en esta tierra y pudiésemos, por lo tanto, comenzar nuestra propia evolución. En la doctrina secreta encontramos que dice las mónadas más atrasadas de todas, o sea, las que ocupan todavía formas animales después de pasado el punto medio de vuelta de la cuarta ronda, es decir, ahora, donde estamos ahora, en la cuarta ronda, estas mónadas que ocupan todavía formas animales no llegarán a ser hombres durante todo este Manvantara. Llegarán a la frontera, a las puertas de la humanidad, tan solo a la conclusión de la séptima ronda, cuando finalice la séptima ronda, para ser a su vez introducidas en una nueva cadena después del pralaya. Será otra cadena en otro planeta, en otro lugar, como aquí empezó la primera ronda de la cadena terrestre que procedía de la última de la cadena lunar, según se nos explica en la doctrina secreta. Así que serán introducidas en una nueva cadena después del pralaya mayor, que aquí está representado por esta franja azul. Es el final de una cadena y la espera para el inicio de la siguiente. Y esto será por los viajeros más antiguos, los progenitores de la humanidad, también llamado germen humano y también llamados shistas,
en el ocultismo hindú, los Shista. Esto es, los hombres que en aquel punto se hallarán a la cabeza de todos al final de estas 7 rondas en las que estamos ahora, pero que estamos a la mitad. Nosotros estamos aquí a la mitad, nos falta la tira. Ha introducido esto para que nos demos cuenta y porque algunas personas en algún momento han preguntado, bueno, ¿y los animales entrarán, no entrarán, tal y tal? Pues aquí esto está sacado del primer tomo, página 231 del CD. No sé qué página es en el formato papel, pero tampoco andará muy lejos. Entonces, no pasarán. Ya esta puerta está cerrada. No entrarán más humanos a la humanidad presente actual. Y sigue diciéndonos Ani Besant, la hierba y las plantas pequeñas de cada clase parecen tener una conexión con la tierra de la misma manera que los pelos de un hombre la tienen con su cuerpo. Y no parecen tenerla con las mónadas representadas por los jivatmas en nuestro quíntuple universo. No parecen tener conexión con la vida de las tríadas Atma, Buddhi, Manas en los humanos. La vida en ellas, en todas estas formas, manteniéndolas unidas como formas, parece que es la del segundo logos. La vida en los átomos y en las moléculas que las componen parece ser la del tercer logos. ¿Veis que las he resaltado en otro color? Ella lo dice así, parece ser, hasta donde han podido o pudieron en aquel momento de sus investigaciones clarividentes verlo así. La vida de los átomos y las moléculas simples está, dice aquí, vivificada por el aspecto del tercer logos, que es el que se pone en primer lugar en marcha y produce la primera oleada de materia viva, hasta llegar a los minerales. Y más adelante también lo he puesto así y lo he comentado en alguna ocasión, es como el alfarero que antes de poder hacer las vasijas tiene que preparar diferentes clases de barros, diferentes clases de materiales. Los va preparando, desde los más sutiles a los más densos hasta llegar aquí. Luego llega el segundo aspecto del logos, recordemos que es un solo logos pero con 3 aspectos, llega a su propio segundo aspecto y dice, ahora ya tengo los materiales y tengo diferentes clases de materiales de aquí hacia abajo y entonces con estos materiales ya puedo hacer cantidad de formas distintas y produce formas en todos los planos y subplanos de la naturaleza hasta llegar al reino mineral y los continúa en los vegetales y en los animales y en las formas animálicas de los humanos. Nuestros cuerpos son formas animales. Lo que nos hace humanos es lo que viene de arriba, del primer aspecto del logos, que es el que, poniendo en marcha hacia abajo y dotando de un cuerpo causal, produce la individualidad humana. Y entonces hay un Atma, un Budes y una unidad manásica unidos por un cuerpo causal que va a ser el principio de la evolución de los seres humanos. Esto lo hemos visto otras veces, lo he repetido otras veces, lo habréis leído en muchos libros, pero parece que siempre hay personas, y no es porque sí, es por lo abstracto que es, hay personas que tienen dudas en cómo se produce todo esto. La vida en ellas, manteniéndolas unidas,
adecuada y modificada por el logos planetario de nuestro sistema. Aquí decía por nuestro sistema de cadenas, pero no. Cadena es la cadena terrestre con sus 7 rondas, de la cual estamos a la mitad de la cuarta. Por lo tanto, el logos planetario de nuestro sistema de rondas y posteriormente adecuadas y modificadas por el espíritu de la Tierra, que es una entidad envuelta en el mayor desconocimiento. Es el supremo espíritu planetario que rige nuestro globo. No se habla mucho de ello, excepto en los lugares donde se habla de las jerarquías, en la doctrina secreta y tal. Estos reinos que nos ha citado ofrecen realmente un campo para la evolución de los jivatmas, para la evolución de las mónadas humanas, de Atma Buddhi Manas, para estas tríadas humanas. Estos reinos nos ofrecen el campo para nuestra evolución, pero por lo visto no existen totalmente con este propósito. Y esto nos puede chocar, porque el planeta podría vivir sin el género humano y todos los reinos podrían vivir sin el reino humano. Sin embargo, nosotros no podríamos vivir sin los otros reinos y por supuesto sin el planeta. Y sigue diciéndonos, encontramos átomos permanentes dispersos en los reinos mineral y vegetal, pero somos incapaces de penetrar las razones que gobiernan su distribución. Y aquí nuevamente Anivesan es prudente y discreta. Somos incapaces de penetrar las razones, seguramente que obedece a leyes, pero de las cuales se desconoce el propósito. El átomo permanente... Uy, por Dios. Se va. El átomo permanente no se está quieto en el sitio que lo dejo, ¿eh? El átomo permanente puede encontrarse en una perla, en un rubí, en un diamante. Muchos de ellos pueden encontrarse esparcidos en las vetas de oro, etcétera, etcétera. En cambio, muchos minerales no parecen contener ninguno. Estos son a través de esos estudios y esas indagaciones que hicieron de forma clarividente, buscando el átomo permanente en todas partes. Pero que no lo encontrasen no significa que no estuvieran allí. Ella es discreta y dice, parecen. Aquí nuevamente esta no lo puse en color, pero debía haberlo puesto. Lo mismo ocurre con las plantas de poca duración, pero en las plantas de larga duración, como los árboles, los átomos permanentes se encuentran continuamente. De hecho, los árboles de gran tamaño, los que dan fruto, son los que están más evolucionados dentro del mundo vegetal, mientras que otros son de temporada, que decimos, a estos que vemos en nuestras cocinas y que son tan ricos, muchos de ellos son de temporada, han de recogerse las semillas y hasta la siguiente temporada, cuando toca, hay que replantarlas. En la propia naturaleza, las pequeñas plantas desechan las semillas o las esporas y entonces se reproducen a su debido tiempo. Sin embargo, en este punto, también la vida del árbol parece estar más estrechamente relacionada con la evolución débica, que son aquellas jerarquías que nos mencionaban como angélicas y las de los elementales. Parece estar más relacionada
con esta evolución débica que con la evolución de la conciencia a la que el átomo permanente está adherida. Sí, una cosa es la evolución de lo que lo viste y otra cosa es la evolución de la vida divina, la unidad de conciencia que lo habita. Una cosa es la evolución de la forma que lo reviste y otra cosa es la evolución de la vida divina, que es conciencia, que lo está habitando y que evoluciona por medio de esta forma que le transmite los impactos de frío, calor, humedad, sequedad, la agresión de animales que pueda haber, etcétera, etcétera. Más bien es como si en el árbol sacara ventaja la evolución de la vida divina que está presente en todas las formas, desde el átomo más diminuto hasta la forma más compleja. Y la conciencia sacara la ventaja en beneficio del átomo permanente, puesto que cada átomo permanente está destinado a posibilitar la evolución de la conciencia por medio de las formas cada vez más complejas de las que forma parte, de las que se reviste. Este parece vivir allí más como un huésped temporal que se aprovecha de la vida más superiormente evolucionada en la que está bañado. Sí, el átomo permanente se aprovecha más de la vida más superiormente evolucionada en las formas del mundo vegetal más evolucionadas, tal como estamos viendo. El hecho es que hasta la fecha nuestro conocimiento en este sentido es extremadamente fragmentario. Aquí nuevamente Anivesan es prudente y discreta. Existe una actividad más perceptible en el átomo permanente astral durante el curso de la acumulación de experiencias vegetales debido al átomo físico, que por los impactos le produce movimiento al átomo astral. Y el físico, atrae a su alrededor materia astral, que es adaptada por los seres radiantes de una manera más idónea. Así que la relación entre lo físico y lo astral produce constantemente la posibilidad de un aumento, de un desarrollo, de una mayor gradación de conciencia. Y todo esto pues va sucediendo aquí en el reino vegetal por medio de las almas grupales. En la larga vida de un árbol selvático, la creciente agregación de materia astral se desarrolla en todas direcciones, como la forma del árbol. Y hay una contraparte que es exactamente o muy parecida a la forma externa del árbol. Y la conciencia o vida inherente a los átomos permanentes comparte hasta cierto punto aquello que la rodea, experimentando a través de esa forma astral las vibraciones que son causa de gran placer y gran inquietud, siendo estas vibraciones el resultado de aquellas producidas en el árbol físico por los rayos del sol y la tormenta, el viento y la lluvia, el frío y el calor. Y como hemos podido ver estos días, los tremendos incendios que lo devastan todo. ¿Y qué impactos no han tenido que sufrir todo ese mundo vegetal, desde los pequeños hierbas, las más minúsculas, hasta los grandes árboles? Y no podemos olvidar de las miríadas de animales que han perecido en esos incendios.
¿Qué sucede con las unidades de alma grupal? Tienen que regresar. Lo que aquí veíamos se rompe, el cuerpo físico se destruye en el reino vegetal, en el reino animal se destruye y tienen que regresar aquí hasta que pueden nuevamente bajar y formar parte de unidades en el mundo físico. Pero esto significa desarrollo de la conciencia, y aquí nos lo decía, siendo vibraciones de gran placer cuando las cosas van bien, una agradable lluvia, etcétera, etcétera, o de gran inquietud, y hay sufrimiento, porque la conciencia que está habitando, la conciencia o vida divina que está habitando aquí y que lo hace por medio de esos átomos permanentes, uno físico y uno astral, en todos los grupos y en las miríadas de grupos y en las miríadas de subgrupos formadas por aquellas variaciones de los 7 más grandes, todos esos impactos que son recibidos por estos átomos permanentes, y es la vida divina la que está ahí. Por lo tanto, es importante considerarlo, tenerlo en cuenta, para que por parte nuestra cada vez infiramos menos daño, menos dolor, menos sufrimiento, hasta llegar a ningún sufrimiento, a ninguna criatura. Con la muerte de un árbol de estas características, el átomo astral permanente se retira a su alma grupal, establecido ahora en el plano astral, con un rico caudal de experiencias compartidas, porque las funde en su propio grupo, compartidas de la manera antes descrita, con el resto de sujetos, entre comillas, sujetos, que forman parte de su alma grupal. Más adelante, cuando la conciencia se hace más responsiva en el plano astral, envía pequeñas vibraciones abajo, hacia el plano físico, y estas dan nacimiento a, aquí pone sentimientos, pero ya sabéis lo de las traducciones, está hablando del mundo vegetal. En este caso son sensaciones, los sentimientos son más asociados a los seres humanos. Las sensaciones con grandes variaciones sí se pueden relacionar con el mundo vegetal. Y estos sentimientos o sensaciones son percibidos como si fueran del físico, pero en realidad provienen del cuerpo astral de estas entidades. Y hablaba, cuando un árbol de estas características, cuando un árbol muere, transfiere, desaparece del físico. Vemos el cursor, desaparece del físico y transfiere su evolución, sus impresiones las transfiere a todo el grupo del que forma parte. Se diluyen aquí y se beneficia a todo el grupo. Cuando es para bien, se beneficia a todo el grupo. Cuando la experiencia ha sido para mal, se perjudica a todo el grupo. Cuando ha existido una vida separada, prolongada, como la de un árbol, la unidad mental permanente, que no está hablando de mana, sino de la unidad mental aquí, en el reino vegetal, también empezará a atraer a su alrededor una pequeña nube de materia mental. Y en esta, la repetición de las estaciones, poco a poco, harán mella en ella como un débil recuerdo, el cual inevitablemente se convierte en una débil expectación. Aquí nos retrae al libro del poder del pensamiento.
Finalmente, algunos de los átomos físicos permanentes están preparados para pasar al reino animal. Y una vez más, la acción de los seres radiantes los encaminan a estos átomos físicos permanentes ya preparados, los encaminan hacia las formas animales. Y del reino vegetal tienen que pasar, una vez que han sido segregados y forman esas unidades que ya no se reintegran a su grupo después de sus últimas existencias en el plano físico, sino que permanecen aquí, esos átomos son transferidos al reino animal y vienen a formar parte de las almas grupales dentro del reino animal. Y hay nuevamente aquí infinidad de gradaciones. Durante las últimas etapas de su evolución en el mundo vegetal, parece existir la norma de que en cada tríada, los átomos físico y astral y la unidad mental, esta tríada, tendrán una experiencia prolongada en una sola forma, de suerte que pueden experimentarse algunas vibraciones de vida mental. Y la tríada puede así prepararse para beneficiarse de la errática vida del animal, porque los vegetales están enraizados en la tierra, pero la vida de los animales es errática. Todos suelen tener movimiento, desplazamiento, algunos más, otros menos. Y aquí lo que está describiendo es lo que acabábamos de decir. Sin embargo, también sucede que en algunos casos el paso al reino animal se realiza en una etapa más temprana y que la primera vibración en la unidad mental ocurre en alguna de las formas estacionarias de vida animal y en organismos animales muy inferiores. La primera vibración en la unidad mental, que sería ya poner en marcha la telilla que corresponde a el átomo permanente o unidad mental, aquí, uniéndose a los otros dos que ya han pasado por los otros reinos. Y que esta primera vibración en la unidad mental ocurre en alguna de las formas estacionarias de vida animal y en organismos animales muy inferiores. Primeras pulsaciones. A partir de aquí nos va a seguir hablando de este aspecto y nos va a seguir desarrollando cómo la vida divina o conciencia, el espíritu o conciencia, que primero se tuvo que revestir de este mundo mineral y pasar por tantas etapas y pasar por tantos avatares y por tantos cambios para ir desarrollándose de conciencia que no es autoconciencia, para llegar a ser autoconciencia más adelante y para que dentro de la etapa humana en la que estamos ahora, estas unidades de vida o conciencia y espíritu revestidas de sustancia o materia que son los cuerpos, podamos desarrollar la plenitud de la conciencia y que entonces en nosotros sea conciencia con mayúscula. Ahora podemos decir que somos conscientes de algunas cosas, pero yo no me atrevería a decir, hablando de Clarisa, yo soy muy consciente de qué, de cuánto, de poco. La respuesta solamente puede ser en comparación con lo tantísimo infinitamente que ignoro, lo que conozco es.
Y como lo va a seguir explicando y cada vez que voy trabajando en la preparación más adelante, cada vez me doy cuenta de lo válido que nos va a resultar este curso a todos. Estoy segurísima de ello, que nos va a ayudar muchísimo a comprender de dónde viene nuestra conciencia. Estudios sobre la conciencia. ¿Por qué? Para saber de dónde venimos, por qué y para qué estamos aquí y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Si os parece, lo vamos a dejar aquí. Podremos dar paso a algunas preguntas si las hay, y también por si alguien tiene que ir preparándose para esta celebración de la noche de San Juan, que en algunos lugares es muy celebrada. Y no quisiera yo que os perdierais esta celebración, porque se suele hacer en familia, con amigos, compañeros, etc. Así que, si os parece, dejamos de compartir, y si hay alguna pregunta, pues podéis levantar la mano, abrir vuestro micro y proceder. Hola, Felipe. Hola Clarisa, ¿Qué muchas tal? gracias. Eh, Tengo una pequeña duda con respecto, bueno, a una de las diapositivas y disculpa si no escuché bien o no entendí algo sobre el tema, nada más me genera duda. Una de las diapositivas menciona, aquí está, algunos de los átomos físicos permanentes están preparados para pasar al reino animal. ¿Cuál es el punto en sí? O sea, ¿cuál es el punto de cada nivel para saber que ya está preparado para pasar a la siguiente etapa, ya sea de mineral a animal o de animal a ser humano o de Nor- mineral a planta, pero en sí, ¿cuál es ese, o sea, cuál es la capacidad o cuál es el nivel que hay de evolución en sí para estar preparado al siguiente nivel? Muchas gracias. A ti, a todos. Lo que se nos explica normalmente es que una unidad de vida, un átomo en este caso habla de los átomos permanentes que forman grupo, alma grupal, pasa a otro reino cuando en su propio reino ya ha recibido todos los impactos, las vibraciones y el desarrollo posible de su conciencia, la conciencia esa como átomo, ya no puede recibir más. El reino en el que ha estado hasta ahora ya no le da más de sí. Y entonces tiene que recibir más posibilidades. Por lo tanto, esa unidad que formaba parte de un grupo de alma, un alma grupal, esa unidad se segrega de alma grupal y está preparada para pasar a un reino superior a aquel en el que estaba hasta ahora, porque el siguiente reino le podrá proporcionar, por ser un reino con mayor evolución, le podrá proporcionar las condiciones para que desarrolle la suya propia. Es decir, en el reino vegetal, lo máximo que puede desarrollar una unidad de vida o conciencia está en los árboles de un orden superior y aquellos que dan fruto. En el reino animal, por gradaciones, desde los animales más pequeños, de los animales sin columna, sin espina dorsal, los artrópodos, el guión largo, etc. Hasta llegar a los mamíferos hay una secuencia donde los cuerpos animales están más preparados para un mayor desarrollo de la conciencia. Van pasando las almas grupales, esas unidades de un grupo a otro grupo, que les proporciona más posibilidades a desarrollar la propia conciencia. Evolucionan las formas y evoluciona la conciencia de la vida divina.
Las formas se desarrollan más, pero las formas están también a su vez formadas por unidades de vida. Así que la cosa es amplísima. Entonces, en el reino animal, los que se preparan para pasar al siguiente reino, que será el humano, pero no en esta cadena, como nos ha dicho antes, por medio de aquella frase de la doctrina secreta, los más preparados del reino animal serán los mamíferos de un orden superior que, habiendo pasado ya por muchas largas experiencias junto a los seres humanos, el reino animal ya no les dará más de sí, no podrán aprender nada más dentro del reino animal, no podrán desarrollar más conciencia dentro del reino animal, y ese será el momento, la etapa en la que quedarán en suspenso para cuando hayan de entrar a una nueva humanidad en una siguiente cadena. Esa es la idea general de ese proceso, de cuando saltan, cuando en el reino en el que están ya no pueden desarrollar más conciencia. Muchas gracias, Clarisa, como siempre. A ti. Hola, Gerardo. Hola. Aquí podíamos enlazar igual algo también, lo de las teorías de Rupert Sheldrake sobre el tema de los campos mórficos, y que como más o menos dice que cuando varios seres de un grupo pues dan un paso en cualquier nivel, siempre evolucionando, claro, porque estamos hablando de que pues entonces también posibilita, hace más fácil que otros miembros, de los mismos grupos puedan ir puedan ir dando ese salto o ese paso. No sé, los científicos también están investigando ahí, ¿verdad? En algunas áreas. Sí, en el reino animal y los anteriores, por supuesto, vemos que las unidades que abandonan el mundo físico, cuando se reintegran a su grupo, diluyen sus experiencias en el grupo. A la siguiente camada o aparición de su propio grupo en el plano físico, todos se aprovechan de lo que han recibido y siguen a partir de ahí. A ver, en el reino humano estamos evolucionando por unidades individuales, no formamos alma grupal. Sin embargo, la relación de la vida divina es tan amplia en todos nosotros, y aunque no formamos parte de almas grupales, sin embargo formamos parte del alma divina, porque todos nosotros partimos de ese Atma revestido de Buddhi y de Manas, que hace que seamos individuos, pero compartimos Atma, que es universal y es uno. Así que la vida divina en nosotros es la misma. Y según sea el grado de evolución en el que estemos, tendemos a reunirnos con aquellos con los que compartimos ahora las tendencias. Si somos bastante primitivos, pues bueno, nos reuniremos allí donde nuestros deseos y pasiones y un largo etcétera nos llevan, y compartiremos con los que les agradan las mismas cosas, ¿no es cierto? Porque lo vemos en el plano físico, que realmente nos reunimos allí donde nuestras vibraciones se encuentran como más a gustito. Si a uno le gusta el fútbol, ¿dónde se va a encontrar? Pues con los que les gusta el fútbol. A uno les gusta la música heavy, pues ¿a dónde se van a encontrar? Con los mismos a los que les gusta la música heavy. A otros les gusta la música clásica. ¿Dónde se van a encontrar? Pues con aquellos a los que les gusta la música clásica. A unos la montaña. ¿Con quién se van a encontrar? Con los que les gusta la montaña, porque a los que les gusta la playa irán allá a encontrarse, allá a tostarse al sol. Sí, vemos que sí que hay una tendencia a reunirnos en unos ciertos grupos que, aunque permanecemos en nuestra propia individualidad y nuestras experiencias individuales no se mezclan con las de otros individuos,
porque ahí los cuerpos causales están separados, no es un grupo, están separados. Manolo hace sus experiencias y se las lleva a él porque son suyas. Y Felipe hace sus experiencias y se las lleva a él porque son suyas, y así un largo etcétera. Y todos los que estamos aquí, llevamos ya este curso y varios cursos y años de teosofía, nos estamos encontrando porque vibracionalmente nos atraen estos asuntos, queremos conocernos, queremos conocer el mundo en el que vivimos, de dónde procedemos y un largo etcétera. Y evidentemente, en este sentido, formamos un grupo de almas humanas con H mayúscula, de seres humanos, que compartimos esas mismas tendencias, afinidades. Nos unimos por aquello por lo que somos afines. Pero no se mezclan las experiencias de Manolo con las de Felipe, con las de Mary Carmen, con las de Nelly, con las de Laura, con las de Pilar. Y son las únicas imágenes que veo ahora en mi pantalla, por decir algunas cuantas, ¿no? Manolo. Gracias, Sí, Feliz. de lo que has dicho antes es muy curioso porque la evolución dentro de la misma persona, ¿no? Porque a mí de joven, de lo que has dicho de la música, yo a los 18 años era un fanático del heavy metal. Luego, pues he acabado, digamos, en lo opuesto. O sea, que dentro de lo que es la misma persona, si haces lo que decían los griegos, lo de la metanoia, el cambio de mente, el giro de la mente, o sea, Sí. de joven puede ser el tío más bruto del mundo y sin embargo, pues luego pues te viene algo por dentro, tu espíritu que te dice, pues hasta aquí hemos llegado, mira. O sea, ya no puedes seguir por aquí y tienes que refinarte, pero todo eso como un proceso natural, no viene así de repente. Vas dejando las cosas porque se van cayendo, vas viendo que era una ignorancia, entonces lo vas... Y sin embargo hay otras personas pues, que siguen con los mismos gustos de los 21 años, musicales y de forma de vida, de tomarse copas por la noche, que no estoy diciendo que sea mal, cada uno tiene su evolución, no me estoy poniendo por encima, por favor. Pero No, pero es que lo que estás diciendo, discúlpame, Manolo, sí que es muy interesante y en algún momento sí que hemos comentado, ¿no? A ver, uno repite la infancia en el sentido físico de la palabra, pero también repite ciclos internos de evolución. Y de pronto ha pasado la etapa de la adolescencia y la juventud, depende, hay variables, pero de pronto se encuentra con su propia madurez. ¿Cuál madurez? Aquella a la que llegó en la existencia anterior. Y dice, pues aquello que me interesaba hasta ayer resulta que de pronto no me interesa, me interesan otras cosas. Esto sucede, es un hecho, sucede así. Y puede ser a los 20 como puede ser a los 40, como puede ser a los 30 o como puede ser a los 50, esto da igual, porque cada uno se reencuentra con su propia madurez donde la dejó en la etapa de la existencia anterior. Y si ahora en esta etapa prosigue, durante lo que resta de nuestras vidas, prosigue en esta línea que ha tomado ahora, a la siguiente existencia se reencontrará con su propia madurez, pero más temprana edad, más prontito. Se va adelantando en la edad, esa madurez se va reencontrando a una edad más temprana. Esto suele ser así. A veces hay cuestiones kármicas que parecen estar ahí como haciendo un impedimento, pero esto ya es una cuestión de la ley del karma. Hoy está esta pantalla haciendo reajustes continuamente. Gerardo, discúlpame que de pronto no te he visto la pantalla y no sé si he respondido bien a lo que tú estabas planteando. Sí, perfectamente. Tiene que ver. Sí, si hubiera, pero no quiero interferir ahora, ya que Manolo está ahí contigo. no, ¿Estáis? continúa tú, que me parece Sí, muy interesante también lo que has dicho tú. sí, nada más una cosa más referente a esto.
estamos viendo en diferentes trabajos que también influye el hecho de que pues cada vez sean más o seamos más, vamos, los que de alguna manera pues tenemos inquietudes, no sé, pues aspiraciones, vamos a decirle por lo superior o por lo profundo, pues que eso también influye para que otros seres pues tengan también, pues dicen esto, ¿no? De que un camino o como más, a esto me está refiriendo en cuanto a la resonancia estamórfica, así digo, será más fácil para cuantos más vayan abriendo un poco el camino, no sé, estoy hablando un poco así, pues sea más fácil para que otros seres también den el paso, el siguiente paso en esa línea o no sé. O sea, quiero decir, si hay, Estos, cuanto más seres haya meditando, por así decirlo, o con la intención puesta en ello, pues será más fácil también para que haya otros seres que vayan despertando, no sé si... Mira, Dios, es que esto tiene su vertiente y sí, es muy interesante lo que estás planteando, Gerardo. Pero aquí se nos muestra, se nos dice y se nos explica de diferentes maneras, a ver si lo pillamos de una manera o de otra, en las diferentes literatura teosófica, cuando se habla de las leyes y de la evolución. Los seres humanos de nuestra humanidad actual, no todos tenemos la misma edad evolutiva, porque parece ser que nos fuimos incorporando por oleadas. Hasta que se cerró la puerta ya no entraron más y no van a entrar más. No va a haber más egos jóvenes nuevos. Pero los que estamos formando parte de la actual humanidad, no todos tenemos la misma edad evolutiva. Y ahora aquí, si me permitís, voy a usar una analogía. En una familia, dentro de una casa, puede haber abuelos e incluso bisabuelos. Una generación, bisabuelos, hay una generación de abuelos, hay una generación que son los padres, y luego están los hijos de diferentes edades. Antes había bastantes más hijos en las familias, por lo menos aquí en Occidente o en estos países tan materializados. Anteriormente había más hijos, había familias que tenían 6, 7 y más hijos. Ahora y nos quedamos con uno o dos y decimos que ya no se pueden más. Pero supongamos que una familia tiene 5, 6 o 7 hijos. Y no todos tienen la misma edad, porque no han nacido todos al mismo tiempo. Entonces hay un montón de edades diferentes de evolución. Está claro que los que tienen mayor evolución, utilizando la analogía, son los bisabuelos, los abuelos. Incluso en las culturas se dice que son los sabios, porque tienen mayor experiencia. Y los que tienen menos evolución son los más pequeñitos, los recién nacidos. Y el niño que tiene 3 añitos, y el que tiene 6, y el que tiene 10. Sí que hay un escalonado. De pronto, pues en esa familia hay dos bisabuelos, puede haber 4 abuelos, porque hay que acoger a las edades de los yayos y las yayas, que hay que cuidarlos, y hay ahí unas generaciones de gente adulta, y el papá y la mamá de estos chicos y chicas que han nacido. Hay un montón de adultos. ¿Esto significa que los niños de la noche a la mañana van a ser adultos porque hay muchos adultos en la casa? ¿Van a madurar? ¿O tendrán que vivir todos y cada uno de los días de sus propias vidas, con todas y cada una de las experiencias que habrán de pasar en sus propias vidas cada uno de ellos para desarrollar su propia conciencia? ¿Puede un ser humano que es joven, que es un ego joven, que no ha pasado por las experiencias que otros hijos que son más viejos que él, que son más viejos
porque se incorporaron antes a la humanidad. No es ningún privilegio, como no es ningún privilegio que en una casa haya un yayo y una yaya. Es que son más viejos. ¿Podrán estos egos que son más jóvenes, que no tienen las experiencias que aquellos otros que son más viejos, convertirse de la noche a la mañana en egos maduros? ¿O habrán de pasar sus propias experiencias, que son las que producen el desarrollo de la conciencia? La conciencia no se contagia. Cuidado con esto. Hay la idea de que cuando haya una gran cantidad, pues entonces el resto ya ¡pum! Y esto se ha escrito en libros, le dan un nombre, ahora no me sale el nombre. Es una mayoría y no me acuerdo cómo se les dice. Y cuando ocurra esto, ya todo el mundo, oye, magníficos y maravillosos. Esto es muy romántico, pero no está sentado en las leyes de la evolución, no está sentado en ninguna ley. Es una idea romántica. Es una idea que, si bien puede parecer esperanzadora, no está basada en la verdad y es un engaño. Los seres humanos tenemos que desarrollar todos y cada uno de nosotros nuestra propia conciencia. Ahora bien, esto no quita que lo mismo que en una casa los pequeños aprenden de los mayores, pero han de vivir todos y cada uno de sus días y con todas y cada una de sus experiencias y jugar con todos los juguetes de la evolución. Sin embargo, nos afectamos y somos afectados. Los adultos enseñan a los niños y los niños enseñan a los adultos, porque aquí aprendemos todos. Todos aprendemos de todos. Pero los niños no se hacen adultos, aunque estén rodeados de muchos adultos. Yo no sé nada más. Pero hay que pensar y reflexionar sobre el hecho. La analogía es válida, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Clarisa. Gracias. No sé si te haré pensar mucho en la noche Sí, de un San poco. Juan. No, todavía tengo que darle una vuelta a eso, sí. Bueno, Gracias, ¿eh? muy bien, gracias a vosotros. ¿Alguien tiene algo más que comentar? Pues si no hay más cositas que comentar, ya cerramos la grabación y nos emplazamos para el próximo jueves, que de hecho es 30. Hay una mano levantada, Clarisa, Sí, José Luis. vale, de acuerdo ahora. Sí, hoy estamos a 23 y la próxima semana también tendremos el jueves. Hola, José Luis. Hola, buenos días acá en México. Hola. Perdón, tengo un poquito de problemas con mi audio y con mi video. No sé si escribí una pregunta, no sé si puedas leerla, por favor. A ver. José Luis, la leo. Entiendo que existen diversos y diferentes grados de conciencia y que estas gradaciones son todavía más diferenciadas entre los distintos reinos y que el cambio de un reino a otro marca el límite de evolución y aprendizaje que necesitaba ese ser. Y ahora bien, a nivel humano, deberíamos entender que existe una gran diferencia entre estar consciente y ser consciente. Pues estar consciente se referiría al cuaternario en donde se está consciente de las cosas que vivimos y sentimos por medio de los 5 sentidos y del aspecto inferior de la mente. Mientras que el ser consciente
ya abarca el aspecto superior del septenario, pues va más allá de los sentidos físicos. Y ese es el grado superior de la conciencia que nos lleva como seres humanos al siguiente nivel de evolución. ¿Es así? Pues lo has descrito muy bien. Tratado. Lo has descrito muy bien. Realmente, a ver, la conciencia es la vida divina, que es lo que somos, y estar conscientes de ello es saber que somos eso. Y evidentemente en las etapas primeras de la evolución y aún muy entrada la evolución, aún a día de hoy la inmensa mayoría de la humanidad es consciente de estar aquí, de lo que le pasa, de lo que piensa, de lo que siente, pero eso en sentido más interno es semiconsciencia. Una semiconsciencia, porque realmente no estamos muy conscientes o totalmente conscientes de casi nada. Las cosas pasan, hacemos, luego tenemos que rectificar. ¿Cuántas veces tenemos que rectificar después que hemos hecho, después que hemos dicho, rectificar lo que habíamos pensado? Ay, no, pero si no era esto, tantas vueltas que le di y ta. Esto que nos está indicando que somos semiconscientes de la inmensa mayoría de las cuestiones, de las situaciones, de los acontecimientos y de prácticamente todo. Y la conciencia es la vida divina, que es lo que somos, la conciencia. Claro, en el diccionario, conciencia y consciencia lo ponen como sinónimos. Conciencia sin S y consciencia con S. Lo ponen como sinónimos. En el sentido más oculto o más teosófico de la palabra, la conciencia es global y ser consciente es parcial. Somos conscientes de esto, de aquello, pero no somos conscientes de la totalidad. Hay más mensajes. Muchas gracias. Gracias a ti. No sé si puede quedar un poco claro, la cosa es compleja, realmente. Sí, muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Hay alguien más? Marcela. Marcela. Uy, sí, tu mano sale por ahí como muy oscura, no sale amarillo claro, que las otras las veo. No. Hola, Clarisa, hola a todos. Hola. A mí me parece, estimo que el gran dilema que tenemos aquí en el samsara o en el mundo, en el planeta Tierra tal cual lo estamos vivenciando, que desde algún punto de vista también es considerado como una ilusión, porque es trascender nuestra propia distorsión. Cuando hablabas de conciencia con S, conciencia sin S, el gran desafío es vernos como una no dualidad. Y es el proceso de vida que nos lleva, ese aprendizaje. Vivenciarnos internamente, porque una cosa es ese observador o esa mente narrativa que nos está diciendo, bueno, ahora estoy meditando, bueno, ahora estoy aquí con Clarisa y estoy repitiendo lo que veo en el Power. Pero lograr esa alianza en un estado distinto, que al menos yo todavía no lo conozco. Uy, ya empiezan los petardos. Y no oigo. Ponte el micro muy cerca porque no se te oye muy bien, ¿eh? Aparte de los petardos es que no se te oye muy bien. Ahí se escucha mejor, no sé, no puedo más. Un poquito. ¿Sí? Bueno,
Me parece que estamos en ese proceso y que tal vez ese sea, estar aquí en el planeta Tierra es trascender y llegar a ese estado de no dualidad, que no lo puedo describir con palabras. No. Y por eso estamos todos en esta interiorización y tratando de experimentar eso. Bueno, nada. La unidad de la vida. Eso es la conciencia. Esa es la conciencia. Pero estamos en el proceso. No os digo. Por el momento vemos todo como dual. El tema es que esa dualidad es ilusoria. A ver, bien, cuidado con la palabra ilusorio. La polaridad, ambos polos de opuestos, se forman desde el mismo momento donde comienza toda manifestación. Ya hay dos polos. Eso que aparece, conciencia o vida, o espíritu, y sustancia o materia, ya son dos y no uno. Si no hay eso, no hay manifestación. Y eso es necesario para toda la manifestación de galaxias, sistemas solares, reinos de la naturaleza, todas las formas de la vida se componen de esos dos aspectos y dos polos. En el ser humano, la polaridad de positivo y negativo es necesaria durante largas etapas de la evolución, si no, no habría evolución. Pero esa es una esclavitud psicológica en el momento actual que todos nosotros, más tarde o más pronto, hemos de superar. Pero el mundo seguirá siendo lo que es, porque si no se desintegraría todo. Obedece a leyes universales todo esto. Leyes que sostienen las galaxias, sostienen los mundos, sostienen los reinos de la naturaleza. Toda esa geometría maravillosa que vemos, que ya citaba Platón hace tantos años, se sostiene porque hay esa dualidad, esa polaridad, llámala como quieras. En ocasiones decía la señora Blavatsky a su grupo de estudio en Londres, usted llámelo como quiera, pero esto es esto. Porque claro, le decían, y esto tal, y no sé qué, le iban poniendo nombres, y ¿para qué usamos tantos nombres, no? Usted llámelo como quiera, pero esto es esto. Y entonces hemos de trascender nuestra propia polaridad, llegando a caminar por el filo de la navaja o camino del medio. Sin embargo, no significa que no existirá, porque si en nuestro cuerpo se deshace la polaridad, nuestro cuerpo se desintegra. Y lo necesitamos. Si en nuestro cuerpo astral se deshace la polaridad, el cuerpo astral también se desintegra. Y así sucesivamente. Es el aspecto psicológico, ese pensar separativo, el que hemos de nosotros superar. Nos iremos encontrando a lo largo del curso, supongo, porque no he avanzado tanto en la preparación, tengo bastante trabajito ya preparado, pero no tanto, pero supongo que nos irá hablando de todos estos aspectos, porque son en definitiva el desarrollo de la propia conciencia. Por medio de las formas, fijémonos bien, la conciencia con C mayúscula, la conciencia total en nosotros se desarrolla por medio de las formas. Y las formas se sostienen integradas por la polaridad. Espíritu y materia, le llamemos como queramos. Conciencia, con mayúscula, vida divina, o espíritu, que es todo lo mismo, son nombres para lo mismo.
en un polo y en el otro polo la esencia o materia. El espíritu no se puede manifestar sin materia y la materia no puede hacer nada si no la vivifica el espíritu. Y son dos, no es uno. Pero es uno, siempre. ¡Qué paradoja! Es una paradoja, ¿verdad? Pero es un hecho. Porque esos dos aspectos de la manifestación parten del todo, de lo uno, de la vida divina. Muchos nombres para tratar de decir algo que es tan abstracto. Pero vamos penetrando algo más en todo ello, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más quería comentar alguna otra cosa? Pues entonces vuelvo a lo que estaba diciendo antes. Nos emplazamos para el próximo jueves, continuar con nuestro estudio que nos lleva a aspectos cada vez más interesantes porque cada vez son más cercanos. Después que nos ha planteado todos estos reinos, cada vez son más cercanos a nuestro momento actual, a nosotros y nuestra conciencia. ¿Qué es conciencia? Pues gracias a todos.